dictadura, cruel, ambiciosa y tirana. 3 décadas, 4 años cumplió nuestra democracia y un virus de corrupción le destroza las entrañas. Tampones de cuello blanco depositan en la banca los millones del petróleo. La sangre de nuestra patria. Aguante Venezuela, aguante la Venezuela bolivariana. ¿Qué escuchamos? Aquel 4 de febrero de Luis Losada cantando al comandante y a la gesta del cívico-militar de hace 23 años que intentó generar una revolución para terminar con los gobiernos neoliberales y aquella herencia del Caracazo, etcétera, de los adecos y copellanos. En febrero de 1989, a fines de febrero, hubo un levantamiento social. Vamos a repetir el contexto. En enero del año 89 asumió la presidencia Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Y con una serie de propuestas, pasó algo muy parecido con Carlos Menem en Argentina. Con una serie de propuestas progresistas, por decirlo de alguna manera, socialdemócratas, pero más progresistas que conservadoras. Sin embargo, al momento de asumir, viajó a Washington y cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el consiguiente plan de ajuste habitual. Regresado a Venezuela, pocas semanas después, aumentó el precio de la gasolina y se produjo un levantamiento que se inició allí por Guatire, Guarenas. Ese levantamiento desencadenó la represión gubernamental comandada por policías y militares en contra de la población. Nunca se supo cuántos muertos hubo en un fin de semana. Algunos militares quedaron muy impactados por esas escenas, que protagonizaron además. Entre ellos, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, que 3 años después, exactamente en febrero del año 92, realizó un levantamiento cívico-militar para terminar con el gobierno de Carlos Andrés Pérez y las políticas de ajuste neoliberal. Ese levantamiento fracasó. Hugo Chávez salió por televisión y dijo: fracasamos por ahora. Y eso marcó un hito en la historia política venezolana. Chávez fue preso, años después fue amnistiado por el gobierno, si no recuerdo mal, de Rafael Caldera. Y bueno, inició su campaña, etcétera, etcétera. Fue ungido o electo como presidente y la historia ya es más conocida. Entonces, además rompiendo, electo en el 98 y rompiendo una historia en Venezuela de bipartidismo entre adecos y copellanos que duró muchísimo tiempo. Es decir, también rompió una cuña de, digamos, de lo que siempre nosotros nos quejamos de Estados Unidos y de otros países, que es la imposibilidad de que terceras fuerzas accedan al poder. Esas fuerzas, ese bipartidismo que se había repartido el poder desde la caída de la dictadura de Pérez Jiménez a fines de la década del 50. Firmaron un pacto que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Entonces se conoció toda esa etapa como el punto fijismo. Esa etapa, desde el fin de la dictadura de Pérez Jiménez hasta el año 98, la rompió, evidentemente y efectivamente, como contaba Mariano, Hugo Chávez Frías. 40 años repartiéndose el poder entre dos partidos. Bueno, hoy se conmemora, obviamente, un nuevo aniversario de este levantamiento cívico-militar en un ambiente de profunda desestabilización del proceso político bolivariano. Vamos a ingresar en materia una vez hecho este contexto. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en un inicio, hablando sobre el 4F reproducido por Telesur. Dale. Ustedes se rebelaron contra la dominación imperial, oligárquica, que pretendía seguir entregando y saqueando nuestra patria. Fue una rebelión contra la dominación burguesa, imperial. Quizás el desarrollo del pensamiento y del proyecto hasta entonces llevaba a algunos a sentir solo el repudio contra la corrupción. Quizás, y a otros como el comandante Chávez, a ver la historia más larga, sentir que era una rebelión contra la entrega de la patria y por reivindicar las banderas de Bolívar en toda su plenitud, en toda su magnitud. El 4 de febrero fue una rebelión en toda la línea de la juventud bolivariana de entonces. Y esa rebelión no podía venir de otra fuente, de otra matriz, de otra raíz. Tenía que venir de ustedes, soldados.
porque era aquí en las academias militares donde se había cultivado intacto la ética, la moral, el espíritu de Bolívar. ¿Qué más quedaba frente a la masacre, el saqueo, la entrega nacional? ¿Qué más quedaba? Lo que quedaba era un acto quijotesco de rebelión, y ustedes cumplieron con la historia. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer en honor, en nombre de las banderas históricas de la juventud bolivariana. Grandes retos hemos pasado y se ha demostrado no solo que valió la pena la rebelión, la rebeldía, la dignidad de aquel 4 de febrero que cruzó la historia en dos, sino que, como yo les decía a ustedes, ahora es que el 4 de febrero tiene vigencia. Ahora es que el espíritu original de rebeldía tiene vigencia. Los enemigos de nuestra patria son los mismos y allí están amenazando a Venezuela. La burguesía parasitaria interna haciéndole una guerra económica al pueblo que debemos enfrentar con más decisión y debemos resolver y ganar la guerra económica a favor de las inmensas mayorías de nuestro pueblo. Ahí está el imperialismo estadounidense. Y ahí lo veíamos al presidente Nicolás Maduro. En el acto de hoy veíamos esa característica, le hablaba a quienes fueron protagonistas del 4F, giraba y también le hablaba a las Fuerzas Armadas y al público que fue presente en el acto. Vamos a ver una segunda locución de parte del mandatario venezolano, hablando de la guerra sucia que Estados Unidos está ejerciendo sobre ese país. Y el jefe de la inteligencia militar de los Estados Unidos, llamado Vincent Stewart, fue al Congreso de Estados Unidos ayer a hablar de Venezuela. Yo diría que pasaría si el jefe de la inteligencia militar de nuestra patria, o nuestro querido general en jefe, ministro de la Defensa, fuera al Congreso de Venezuela, al Parlamento, a decir qué va a pasar en la sociedad estadounidense, a opinar sobre los asuntos internos de los Estados Unidos. Pero ¿qué hace el jefe de inteligencia? Aquí, como se los voy a leer, lo que hace es leer un guión de guerra sucia contra Venezuela. Hay quienes todavía dudan que detrás de todo lo que se hace contra Venezuela está el imperialismo norteamericano. Dice Stewart, el titular es: Inteligencia de Estados Unidos pronostica nueva ola de protestas en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, el régimen, enfrentará protestas masivas en los meses previos a las elecciones parlamentarias de este año, dijo el director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, Vincent Stewart. ¿Qué tiene que ver Vincent Stewart con la vida político-social de Venezuela para ir a ventilarla, a hablar, a comentar, a entrometerse en los asuntos internos que solo nos compete a los venezolanos? El general de 3 estrellas, que habló el martes ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes, advirtió que el descontento de la población por el deterioro económico, la escasez de productos y la desenfrenada criminalidad continúa en Venezuela, además del uso de tácticas autoritarias contra líderes de la oposición. Aquí está el guión. Aquí está el guión, pues para quien lo dude, aquí está el guión. Dice el general imperial: en el 2015 nosotros anticipamos, mira la palabra que utiliza, en el 2015 nosotros anticipamos. ¿Nosotros quiénes? La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Nosotros anticipamos que las organizaciones estudiantiles
y la oposición política van a organizar protestas en los meses previos a las elecciones legislativas. La desesperación del imperio es que no tiene con quién aplicar este guión y ha tenido que salir ellos a dar la cara, hasta los generales del imperio, para ver si alguien se atreve a tomar la bandera del imperio, a desestabilizar a Venezuela. Nosotros anticipamos, dice, oído, organismos de inteligencia, oído, consejos comunales, comunas, VC, CLP, oído, Gran Polo Patriótico, movimientos sociales, oído, pueblo de Venezuela, oído, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es desde el imperio que se dictan las normas, que se dan las líneas, se dan las órdenes para tratar de dañar esta Venezuela que está de pie, esta Venezuela que ha reivindicado su gloria histórica y está parada aquí con dignidad, ejerciendo su independencia, su soberanía. Y más adelante dice, comillas, estamos un poco preocupados por las elecciones que tienen previsto realizarse en Venezuela y lo que eso podría significar en términos de violencia y de violaciones de derechos humanos. Ha hablado el imperio, pues. Aquí ha hablado el imperio. Más nadie. ¿Alguien duda que es el imperialismo estadounidense? ¿Alguien duda que se han desesperado, han entrado en nueva etapa de locura y pretenden incendiar a Venezuela desde afuera y desde adentro en este año 2015? Por eso es que yo digo que está vigente el espíritu del 4 de febrero. Y en nombre de nuestro comandante Chávez, debemos nosotros levantar esa bandera de rebeldía, de firmeza, de valentía, de entereza y ahora de unión cívico-militar para enfrentar las amenazas imperiales. Y nosotros decir, el año 2015 en Venezuela va a haber un solo triunfador. Y esa victoria se va a llamar que en Venezuela en el 2015 va a triunfar la paz, la estabilidad, va a triunfar la unión nacional. A raíz de estas denuncias, el presidente Maduro también hace un llamado a su homólogo estadounidense Barack Obama. Estoy haciendo un llamado público internacional al presidente Obama para que detenga su locura, para que no se meta en un callejón sin salida. Presidente Obama tiene una de dos: o rectificar a tiempo y detener la locura del gobierno de Estados Unidos, del poder imperial contra nuestro país, rectificar y detener a tiempo ese plan de golpe de Estado, de destrucción de Venezuela. O presidente Obama, lo digo con buena voluntad y buen sentimiento, nosotros aspiraríamos a que usted marque una pauta nueva y distinta sobre Venezuela y cumpla la palabra que le dijo el 17 de abril del año 2009 en Trinidad y Tobago al comandante Chávez, cuando le dijo que usted no se iba a meter ni inmiscuir en los asuntos internos de Venezuela y jamás iba a apoyar la desestabilización y el golpe de Estado contra la democracia venezolana. Yo estuve allí, lo escuché, presidente Obama. Haga valer su palabra. Por un lado, yo estoy haciendo estas denuncias de hace varios días y sale el Departamento de Estado a negarlo. Pero como hay un caos en relación a la política sobre Venezuela y en medio del caos se impone la política aventurera y la política fracasada de George Bush, de la era Bush. Como hay un caos, por un lado sale un vocero, compañero, sale un vocero del Departamento de Estado a negar que los Estados Unidos esté participando o esté opinando, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela. Y casi a la misma hora el general Stewart estaba declarando esto y más en el Congreso de Estados Unidos.
¿Cuál de los dos dice la verdad, presidente Obama? ¿La mentira del Departamento de Estado o la verdad del Pentágono de que están inmiscuidos dirigiendo a la oposición venezolana a esas protestas violentas? Interesante esa última valoración de Maduro. ¿Cuál es la línea? Le pregunto a Obama, ¿la del Departamento de Estado o la del Pentágono? En algún momento Bolivia también pasó por esos avatares, en varios momentos, pero en uno muy dramático fue el golpe de René Barrientos en 1964, cuando el Departamento de Estado abogaba por la continuidad constitucional del MNR y el Pentágono apostaba por el golpe del entonces vicepresidente y militar René Barrientos. Sí, y apunta a lo que es una disputa histórica. No siempre han coincidido lo que es la línea de Cancillería con lo que es la línea militar en los Estados Unidos respecto a lo que ellos llaman su patio trasero, es decir, América Latina. Y acá justamente lo que le apunta Nicolás Maduro es a esto, a ver quién está hablando en este momento en Estados Unidos, quién está mandando para desestabilizar a Venezuela. Ahora, a propósito de esto, hay un dato que me parece muy significativo, que lo va a poner sobre la mesa justamente el presidente Maduro a continuación. Vamos a verlo. A pesar de que he hablado hoy con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, hablamos en la tarde, él nos va a visitar a Venezuela el día de mañana para reunirse y le he solicitado oficialmente que él como secretario general de UNASUR asuma una iniciativa diplomática para evitar que el gobierno de Estados Unidos se siga metiendo en un callejón sin salida y para buscar un mecanismo de diálogo con el gobierno de Estados Unidos para construir una diplomacia de paz, de diálogo, de entendimiento, para detener la agresión contra Venezuela. El vicepresidente Joe Biden no ha desmentido mi denuncia. El vicepresidente Joe Biden, al cual saludé el 1 de enero en Brasilia, le dijo a primeros ministros y presidentes del Caribe, a funcionarios de organismos internacionales, que el gobierno de Venezuela iba a ser derrocado, que ellos buscaran a ver qué iban a hacer con Petrocaribe. Todos me escribieron, muchos me lo contaron en la CELAC, personalmente. Bueno, esto que tal vez, si no lo desarrollamos un poco, parece una anécdota. Es de una extremísima gravedad, digamos. Está hablando de que incluso un personaje que es considerado en Estados Unidos, Joe Biden, que viene de la famosa clase obrera blanca, es decir, son personajes de la vida demócrata con ciertas influencias liberales, le anduvo diciendo a dirigentes políticos de América Latina de que Venezuela iba a caer, que el régimen, que el gobierno bolivariano iba a caer y que vayan pensando a ver sus nuevas alianzas estratégicas. Esto significa que si nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos está anunciando la caída de un gobierno, obviamente la primera lectura es que Washington está avalando la caída del gobierno de Maduro. Porque si no podría decir, nos llegaron rumores de que hay un intento de desestabilizar a Maduro y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la constitucionalidad en Venezuela. Y no es lo que dice. Dice, el gobierno de Maduro va a ser derrocado. Y ni siquiera lo oculta, se lo dice a otros mandatarios que después van y se lo cuentan a Nicolás Maduro. Es gravísimo la denuncia que hace el presidente venezolano. Y parece además una actitud, un accionar que era muy común en los años 70 en nuestro continente, cuando efectivamente no era tan solapada la acción golpista, sino que abiertamente se intentaba golpear a los gobiernos que en ese momento no estaban bajo la influencia geopolítica de Washington. Bueno, vamos a una crónica más de Hispan TV, la cadena estatal iraní. Desde Venezuela, obviamente, el corresponsal es nuestro colega Marco Salgado.
Una jornada más en el centro de Caracas, un ir y venir donde nadie se muestra preocupado por las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela, pero el debate está a la orden del día. Y yo pienso que las sanciones que ellos puedan tomar, y aún hasta más graves si les da la gana, a nosotros no nos van a intimidar con eso, porque hay mucha cantidad de gente aquí que les importa un comino en la Yunay. El llamado que yo le hago a los venezolanos, a la patria, es que nosotros como patriotas nos demos cuenta que esas sanciones es contra todo el pueblo, contra nosotros, no es contra un grupito, porque hay muchos que dicen, no, pero ese con Diosdado, ese con el otro, yo no voy para Estados Unidos, no, es con la patria, la sanción es con la patria. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, alertó sobre la gravedad de la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y desde varios organismos, como el capítulo local del Parlamento Latinoamericano, se rechazaron las acusaciones de Washington. Es totalmente falso que en Venezuela se violen los derechos humanos. Es totalmente falso que no haya libertades democráticas en el país. De lo que se trata es que Estados Unidos quiere reconquistar lo que fue por un momento histórico importante para ellos, su patio trasero. Estos parlamentarios destacaron el apoyo que Venezuela recibió de varios organismos regionales, como la CELAC. Nos sumamos también a lo que ha venido siendo un concierto de solidaridad internacional que se ha expresado en organismos internacionales como Mercosur, como UNASUR y como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde observamos que sus presidentes, cada uno, la gran mayoría, rechazó las medidas sancionatorias unilaterales contra Venezuela. Y el gobierno de Venezuela no parece dispuesto a poner paños fríos en el enfrentamiento con los Estados Unidos. Por el contrario, el presidente pidió a la UNASUR y a la CELAC iniciativas conjuntas contra la injerencia. A través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela advirtió que el país se reserva la posibilidad de realizar acciones diplomáticas y de derecho internacional contra las sanciones impuestas por Estados Unidos. Marcos Salgado, IPAN TV, Caracas. Bueno, ahí está la situación. Vamos a hacer aquí nuestro segundo corte de hoy. Y al regreso, hoy el presidente Evo Morales se refirió al tema de Venezuela y en duros términos en contra de Estados Unidos. Lo que vuelve a poner sobre la mesa, que es muy probable que Bolivia, y lo dijo el mismo presidente, que el gobierno restablezca relaciones diplomáticas o que vuelva el embajador. Lo dijo textualmente así, si quieren mandar al embajador, que lo manden, dijo Evo Morales. Pero evidentemente que, aunque se restablezcan estas relaciones al máximo nivel, no van a cesar las denuncias cuando se produzcan actos de injerencia como el que estamos viviendo en la actualidad con la República Bolivariana de Venezuela. Ya regresamos. Regresamos y vamos a enlazarnos en vivo con Caracas, 18:42 de la tarde, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro está reunido con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, expresidente colombiano. Vamos a escucharlo, esto es en vivo y directo. Compartí con él, bueno, todo el panorama, cómo estamos enfrentando distintas circunstancias, el gran interés que tengo como jefe de Estado en proteger a Venezuela, un escudo protector de la paz, de la democracia, de la constitucionalidad, del derecho a la convivencia de Venezuela, de todos los sectores sociales, políticos, y como UNASUR es y debe ser, lo digo de otra forma, como UNASUR debe seguir siendo garantía de democracia y paz en toda la región. Hemos intercambiado iniciativas. La próxima semana se va a dar una reunión en Quito bastante importante con los cancilleres de los países que nos apoyaron el año pasado. Le he pedido al presidente Correa también que a través de la presidencia pro tempore de la CELAC, en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la CELAC, nos acompañe también como escudo protector de la paz, de la democracia en Venezuela. UNASUR, CELAC, he intercambiado información con el expresidente Samper, nuestro secretario general, sobre nuestras relaciones con Estados Unidos.
tiene una gran experiencia política y le he dado detalles de elementos muy preocupantes de pronunciamientos de diversos voceros del Pentágono, del Departamento de Estado, del vicepresidente Biden. Preocupante porque la historia de América Latina tiene ya una secuela larga de circunstancias parecidas a esta. Y así como lo hice con el presidente pro tempore del CELAC, presidente Correa, le he pedido al secretario general que transmita a este grupo de cancilleres y al Consejo de Cancilleres, bueno, la alerta de Venezuela ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros desde los Estados Unidos de Norteamérica. Le he aportado datos, información, algunas de ellas muy confidencial, otras que son públicas, como la declaración del general de 3 soles, Stewart, de 3 estrellas, perdón. Stewart, director de inteligencia del Pentágono, que dio ante el Congreso ayer. Las he revisado completas, más allá de las notas de prensa que se hicieron. Muy preocupantes, muy delicadas. Le he transmitido a nuestro secretario general para que él, como un hombre de paz, de experiencia, máximo vocero de nuestra UNASUR, nos ayude aún más a buscar, con el apoyo de UNASUR, que los Estados Unidos, sobre todo el presidente Obama, escuche a Sudamérica y América Latina y el Caribe. UNASUR aprobó un comunicado muy claro, seguramente ustedes lo han visto, sería bueno renovar en su conocimiento. UNASUR aprobó un comunicado donde expresó su rechazo contundente a la pretendida ley de sanciones contra Venezuela e instó al gobierno de Estados Unidos a no aplicarla. Ha sucedido lo contrario. Ante la petición de UNASUR y de la CELAC la semana pasada de no aplicar estas leyes por ser ilegales en el marco del derecho internacional y amenazar a un miembro de la familia suramericana, latinoamericana, caribeña, como es Venezuela, se ha dado un paso en falso, otro paso en falso, al aplicar estas leyes ilegales. Así que todos estos temas los hemos conversado ampliamente. El secretario general nos ha expresado sus criterios sobre estos temas y bueno, UNASUR, como gran creación geopolítica de nuestro bloque suramericano, estamos seguros seguirá acompañando a Venezuela con la misma solidaridad, con la misma claridad en el marco del derecho internacional, para que, así lo digo como jefe de Estado y jefe de gobierno de Venezuela, para que el gobierno del presidente Obama detenga las agresiones, las amenazas y estos pronunciamientos que van en vía contraria de unas relaciones de convivencia y de respeto. Nosotros pedimos respeto de las instituciones y del gobierno de los Estados Unidos y hemos solicitado de UNASUR que eleve el nivel de apoyo, solidaridad a nuestro país, a la patria de Bolívar, para que, bueno, despejemos el camino. Lo que más nos interesa, despejar el camino. Como yo le dije al vicepresidente Biden, querido secretario general Ernesto Samper, él se acercó el 1 de enero en la toma de posesión de la presidenta Dilma, se sonrió, yo me sonreí, extendió su mano, yo la extendí y se la apreté, conversamos y de allí surgieron, bueno, algunas iniciativas para relaciones de respeto. Nosotros creemos en relaciones de respeto, pero respeto verdadero, absoluto, en público y en privado. Y hacia allá creemos que debe dirigirse la acción, este escudo protector de UNASUR y de la CELAC,
alrededor de Venezuela para evitar agresiones, para detener amenazas y para establecer un puente firme, claro, de respeto a Venezuela por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es nuestra verdad. Yo se la he entregado completo al secretario general. Y bueno, va a haber un conjunto de iniciativas más adelante, la próxima semana. También le he dicho que las puertas de Venezuela están abiertas para que UNASUR, en cualquier momento, en coordinación con el gobierno soberano que yo presido, activemos iniciativas de diálogo político, social, económico, por la paz del país, por el entendimiento, la convivencia del país. Perfecto, absolutamente de acuerdo, que más adelante podamos activar un cronograma de enlaces, conversaciones, diálogos sobre los temas sociales, económicos, el respeto a la Constitución. Este año tenemos elecciones parlamentarias, es una de las cosas que apunta la declaración del general de 3 estrellas, Stewart, las elecciones que se van a desarrollar, como todas las elecciones, en paz, con un sistema electoral, secretario general, impecable, transparente, de gran avance tecnológico. A veces lo decimos y pedimos perdón por decirlo, porque pudiera parecer jactancia, pero no es. El sistema electoral venezolano es el sistema más completo y perfecto del mundo, más transparente del mundo, con sistemas de comprobación previa, de certificación durante el proceso y posterior al proceso, donde se hace, el único lugar del mundo donde se hace el 54% de auditoría en tiempo real apenas cierra el proceso electoral. No hay otro lugar del mundo donde se haga eso. 54%. Proceso tecnificado con la más alta tecnología. Este año va a haber elecciones, cuando las fije el Poder Electoral, con todas las garantías. ¿Ves? Como ha habido elecciones en los últimos década y media, 19 elecciones, récord mundial también. Creo que no debe haber país en el mundo que haya hecho 19 elecciones. El próximo año, 2016, tendremos elecciones de gobernadores. El 2017 de alcaldes. El 2018 de presidencia de la República. El 2020 otra vez de asamblea, y así cronograma constitucional de una democracia libre, pujante, dinámica, viva, una democracia con pueblo. Una democracia con pueblo, un pueblo consciente, vivo, que participa, que marcha, que contramarcha, que está en las calles, que opina, con libertades públicas. Esa es la Venezuela. Una Venezuela con una democracia profunda, constitucional, popular. Todas estas reflexiones las hemos conversado ampliamente con un hombre como el presidente Samper, que es un hombre de diálogo, de palabra. Muchas gracias, secretario general, por haber atendido esta invitación de manera tan expedita y tan amable, y cuente con nosotros para todas las iniciativas de paz que haga falta. Adelante. Bueno, un saludo a todos los periodistas, a los medios aquí presentes, al señor presidente Maduro, a su compañera de travesía. He venido atendiendo esta invitación del presidente Maduro en momentos que, como él lo señalaba, hay dificultades. Quiero reiterar públicamente que la posición de UNASUR, que está en su carta constitutiva y ha sido refrendada en el Tratado de Cláusula Democrática, es absolutamente clara y contundente en señalar que cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia o intento de desestabilizar un gobierno contará con el rechazo unánime de todos los países de UNASUR. La democracia con la paz y los derechos humanos forman parte de la trilogía fundamental de UNASUR, y ese es nuestro compromiso, que atiende a lo que quisieron los fundadores de UNASUR. He escuchado con la mayor atención los comentarios, las informaciones, las reflexiones que me ha formulado el presidente Maduro
sobre las actuales circunstancias externas e internas que atraviesa el país, y como es mi deber, voy a transmitirle al Consejo de Cancilleres estas inquietudes. Son ellos los llamados a tomar las acciones y expedir las recomendaciones que consideren del caso. De la misma manera, como él lo señalaba, hemos hecho una revisión con él y con su canciller sobre la agenda de UNASUR aquí en Venezuela, sobre los proyectos de infraestructura para el escudo guyanés, para la carretera que integrará a Caracas con Buenaventura al Pacífico a través de Bogotá, sobre la necesidad de reactivar el Consejo Energético, que es responsabilidad de Venezuela, sobre la semana entrante, cuando habrá en Quito una mesa redonda sobre las perspectivas económicas que Venezuela solicitó en la última reunión de presidentes en Quito. Nos preocupa las circunstancias económicas que atraviesa Venezuela, que no son ajenas al resto del continente, que está viviendo con mayor o menor intensidad circunstancias parecidas debido a la recesión, a la caída de los precios del petróleo. Hemos hablado de la situación económica, la situación social, hemos coincidido en que pueden existir condiciones para reactivar la tarea, que en la búsqueda de unos acuerdos políticos que hagan de alguna manera viable algunas decisiones económicas, se pueda pedir que los 3 cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador, que han venido cumpliendo esta función de servir de facilitadores de estas circunstancias, puedan volver aquí a Venezuela y contribuir con sus buenos oficios a que las circunstancias se manejen. Le he expresado al presidente que la posición de la Secretaría de UNASUR respecto al diálogo que se inició hace algunos meses por parte de estos cancilleres, sigue siendo una posición de disposición, sobre la base de que el diálogo sea un diálogo concreto, discreto, y que se entienda claramente que el diálogo excluye cualquier forma de violencia o cualquier forma de acompañamiento violento de las posiciones que la parte presente en la respectiva espacio de exploración que se podría iniciar. La semana entrante, como lo señalaba el presidente Maduro, habrá una reunión convocada por el gobierno de Ecuador en su condición de país presidencia pro tempore de la CELAC, de la misma manera con el acompañamiento de la Secretaría de UNASUR y con la tal vez segura participación de la presidencia pro tempore de UNASUR, que hoy día está en manos de Uruguay, para recibir todas estas informaciones, para evaluar todas estas recomendaciones y para sugerir las acciones que puedan ser mejores para todos los venezolanos, porque estas gestiones se hacen en nombre del pueblo de Venezuela, que es el objetivo de todas estas acciones y de estos compromisos. También debo señalar que reconocer públicamente, eso no lo hablamos, el interés que ha tenido el presidente Maduro durante todos estos años, no solamente como presidente, sino también como canciller, por llevar a feliz término las negociaciones que actualmente se están haciendo en La Habana, que son unas negociaciones que van bien, que llevan dificultades, pero que por primera vez nos permiten como observar una luz al final del túnel de la violencia que hemos vivido los colombianos durante más de medio siglo. De tal manera que creo que quiero hacer público este reconocimiento, porque quizás los colombianos nos hemos olvidado del papel que ha jugado Venezuela en estos años, y concretamente el presidente Maduro, y antes como canciller, en que pueda ser una realidad para los colombianos salir de esta pesadilla de la violencia que nos agobia. Bueno, ahí está, es una reunión importante, esto era en vivo y en directo. Por algo el presidente Maduro invitó al secretario general de UNASUR a que asista hoy a Caracas, y ahí está la presencia
de la UNASUR, obviamente que esto es un indicativo de la inestabilidad política por la que está atravesando la hermana República Bolivariana. Y la preocupación que hay en el seno de la UNASUR, ahí el secretario general recordó que constitutivamente la UNASUR está obligada, todos sus países miembros, a repudiar y a cualquier tipo de intento golpista y a no reconocer obviamente un gobierno surgido de esa intentona. Pero la aclaración ya de por sí es un indicativo de la situación, por supuesto, en la que está el gobierno. Y un gesto ir en el 4F. Podría haber dicho voy a ir en otra fecha que no sea tan políticamente importante. Nos vamos hasta mañana y con una valoración del presidente Evo Morales sobre este tema. Doctor, comandante, hasta dentro de un rato. Chau, chau. ¿Qué dice? Amenaza un país, un presidente, un gobierno antiimperialista. Pero recordemos, ¿quiénes se escaparon de Bolivia a Estados Unidos? Goñi y Cia. Tanta gente mató, tanta plata robó y se escapa feliz a Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos protege, cuida en Estados Unidos. Yo sigo convencido, Estados Unidos es el basurero de los corruptos, de los delincuentes de América Latina y el Caribe. Estados Unidos, su vocero, no tiene ninguna moral ni autoridad para estar amenazando a presidentes o gobiernos antiimperialistas. Si quiere realmente defender los derechos humanos y luchar contra los corruptos, pedimos más bien que le expulse entonces a Gonzalo Sánchez Lozada y a todo su grupo. Ellos son los que han matado, ellos han cometido delitos de lesa humanidad y feliz en Estados Unidos.